Siempre te esperé, capítulo 24. Candy subía las escaleras de la casa Magnolia con la cabeza baja y sentimientos encontrados. Luego de varias horas de camino en tren, había tenido tiempo de sobra para meditar en silencio acerca de todo lo que había pasado en ese viaje a Roxtown y para estudiar con detalle sus sentimientos y acciones. La verdad era que estaba decepcionada. Era obvio que Albert había estado detrás de ese viaje, que de alguna forma él había planeado todo, pero aún no podía entender cuál había sido su motivación. ¿Qué estaba pensando? ¿Que ella y Terry podrían regresar? ¿O lo hizo para que ella pudiera de una vez por todas desligarse de sus sentimientos por Terry? Cualquiera que hubieran sido sus razones, en realidad no le molestaba. Lo único que le dolía era el no haberlo podido encontrar a él. Había ido con grandes expectativas, y ahora regresaba sintiéndose abatida. Pero cuando abrió el departamento y dio un paso adentro, alcanzó a ver una nota en el piso, como si alguien le hubiera pasado por debajo de la puerta. Y de repente, una ligera luz de esperanza brilló en sus ojos. Tal vez era otra carta de Albert. Así que dejando caer su maleta y aún sin quitarse su abrigo, cerró la puerta con el pie, se agachó, recogió la nota y de nuevo sintió cómo sus esperanzas se desplomaron. La nota era de Archie, así que la dejó caer sobre la mesa y se dirigió a refrescarse un poco antes de siquiera intentar leerla. Si no era de Albert, no tenía ninguna prisa por hacerlo. Cuando por fin su curiosidad fue mayor que su decepción, Candy tomó la nota y dirigiéndose al sillón, la leyó. Querida Candy, tengo mucha prisa, por eso te dejo esta nota debajo de la puerta. Han llegado a mis oídos rumores algo inquietantes. Ten cuidado con Neil. Ha sido una persona propensa al misterio desde niño, así que será mejor que no lo subestimes. Esta vez creo que ve en serio. Neil no se rinde, así que no bajes la guardia. Estamos haciendo todo lo posible por encontrar a Albert. Intenta no preocuparte demasiado, ¿quieres? Un saludo apresurado, Archie. ¿Rumores inquietantes de Neil? ¿De qué está hablando? Después de su último intento ya ni siquiera se ha parado por aquí. Yo había pensado que ya no le interesaba. Pero bueno, la verdad es que sin Albert a mi lado que siempre me protegía, más vale que, como dice Archie, no baje la guardia. Y eso es todo, señor Arley. William se había quedado sin habla, con una expresión ininteligible en su rostro, una combinación de alegría contenida y esperanza sorpresiva. ¿Señor Arley? William. Sí, claro. Lo siento. Muchas gracias por tu reporte, Patrick. ¿George? Le dijo William para que él se encargara de lo demás. Le estaba costando mucho trabajo recuperarse de tan increíble reporte. George lo entendió al instante e intervino, levantándose de su asiento y guiando a Patrick a la puerta. Como dice el señor Arley, muchas gracias, Patrick. Entiendo que estos últimos días de viaje han de haber sido pesados para ti. Si necesitas, puedes tomarte un descanso antes de reanudar tu protección. Muchas gracias, señor Villers, pero no es necesario. Mañana mismo estaré en mi puesto y seguiré cuidando de la señorita Candice como hasta ahora. Con su permiso. George se despidió de Patrick y se dirigió a su oficina. Estaba seguro de que William estaría feliz de tener unos minutos para poder disfrutar de los resultados de su apuesta de vida, sin tener que hablar con nadie o fingir sus verdaderos sentimientos. William seguía sentado detrás de su escritorio, desde donde había escuchado el reporte completo de Patrick. Aunque le había estado reportando desde Roxtown a través de llamadas telefónicas, el último reporte que había recibido de esa manera había sido el de la noche anterior, después de que Candy se registrara en el hotel, y la siguiente orden que le había dado había sido investigar qué había pasado con Terence. Así que en este último reporte se había enterado no solo de que Candy no había regresado al teatro ambulante a buscarlo, sino que había estado buscando a Albert por todo el pueblo, ayudada de un retrato hecho a mano, y que el actor había renunciado a su trabajo y tomado un tren de regreso a Nueva York, sin siquiera haber cruzado palabra el uno con el otro. William apenas si podía creerlo. Él tenía la esperanza, sí, de que ella no volvería con Terry, pero nunca había considerado la opción de que él sería capaz de recuperarse y de regresar a Nueva York sin siquiera cruzar una palabra con Candy. La felicidad lo inundaba. Sentía crecer y crecer las esperanzas dentro de él, y estaba más que complacido con el resultado obtenido. En definitiva,
Ese había sido el mejor final para todos, aunque no dejaba de preocuparle el que Candy, según le había dicho Patrick, hubiera regresado a Chicago con expresión de desilusión. Ahora él sabía que era Albert quien más le importaba, tanto como para ni siquiera hablar con Terry, y para irse de ese teatro sin mirar atrás. Pero el costo de su conocimiento era de nuevo una Candy triste y apesadumbrada, y eso no podía dejar de dolerle. Su tía había empezado a presionarlo de nuevo con su presentación en sociedad como cabeza de los Arley, y él sabía que no podía posponerlo más. Pero antes de que eso sucediera, tenía que hablar con Candy. Tenía que decirle quién era él realmente, y la verdad era que aún no sabía cómo hacerlo de la forma más efectiva. Estaba convencido de que no sería una verdad fácil de transmitir, pero debía de haber alguna forma de hacerlo, un poco menos difícil, y él tenía que encontrarla. Sin embargo, el trabajo era tanto que ni siquiera le dejaba tiempo para pensar, mucho menos planear algo tan delicado como eso. Tenía que encontrar la manera de tomarse unos días para tranquilizarse y meditarlo. ¿Pero cómo lo haría? ¿Y lo has decidido entonces? Sí, George. De verdad lo necesito. Mientras siga en Chicago, nunca voy a tener tiempo para planear con calma cómo sincerarme con Candy. Y es importante que lo haga antes de mi presentación. Y mi tía la está planeando para junio. Ya casi es mayo, y el tiempo está corriendo sin piedad. No puedo esperar más. Así que por favor, dame unas semanas en Lakewood para retraerme y planear las cosas con calma. Si me necesitas, no dudes en comunicarte conmigo, pero trata de solucionar todo tú mismo. Mientras menos trabajo tenga, más pronto decidiré qué hacer. Y por sobre todo, no importa lo que pase en Chicago, vuélveme a prometer que no le dirás nada a Candy. No puede saber quién soy, en dónde estoy ni cómo encontrarme. Se lo diré yo mismo una vez que haya decidido cuál es la mejor manera de hacerlo. ¿Tú crees que aún sigue buscándote? Ya no sé, George, pero al menos parece estar más tranquila. Aunque no por eso de mejor ánimo. Bueno, entonces, ¿qué dices? ¿No tendrás problemas para vértela sin mí, no es cierto? Y de nuevo, no lo olvides, es una orden. No le digas nada a Candy. No me queda opción, pero después de esto tendrás tantísimo trabajo que quién sabe cuándo podrás tomarte otras semanas para poner tus pensamientos en orden. Lo sé, ¿Y qué le dirás a la señora Elroy? que quiero reconectarme con el recuerdo de mi padre, mi madre y Rosemary antes de tomar el papel que me corresponde en la familia. No sé si entenderá, pero no tendrá más opción que dejarme ir. ¿Madame Elroy me llamaba? Sí, George. Pasa. George pasó a la sala de estar en donde se encontraban reunidos la señora Elroy, Raymond y Sarah Ligan. Por sus caras, algo parecía no andar bien, pero no sabía qué era y desconocía el por qué lo habían llamado. Viendo que no fue invitado a sentarse, se quedó de pie frente a la severa mujer, esperando que le dirigiera la palabra. ¿Y bien, George? Dime. ¿El tío abuelo William sigue aún en Lakewood? Sí, madame, así es. ¿Se ha comunicado contigo? ¿Te ha dicho algo acerca de cuándo regresa? Era raro que le estuvieran preguntando eso a él. ¿Qué no se suponía que la misma señora Elroy tenía continua comunicación con su sobrino? Ella misma podría haberle llamado. ¿Por qué preguntarle a él? ¿Acaso pensaba que él podría tener información más confiable que la de ella? El señor William aún no me comunica sobre ninguna decisión de regresar. Sin embargo, desde un principio dijo que él pensaba tomarse un par de semanas, y ya ha estado en la villa una semana completa. Si nada cambia, quiero pensar que lo tendremos de regreso en una semana más. Bien, necesito que de inmediato y con total discreción traigas a Candice aquí a hablar con nosotros. George no pudo disimular su asombro al contestar. ¿Candice? ¿A la señorita Candice? ¿Madame desea hablar con ella? De inmediato, sí. Y deseo también que no le comuniques nada de esto a William. ¿Entendido? Sí, madame. ¿Qué opción tengo más que decir que sí? Me pregunto qué es lo que está pasando que quiere hablar con la señorita Candy tan a quemarropa. Pensó George. Bien. Me imagino que sabes en dónde encontrarla. Sí. La verdad era que George sabía todo, tal vez demasiado, y no podía decir lo contrario. Sí, madame. Bien. No tardes. Hazla venir de inmediato.
George se despidió con una reverencia y salió a cumplir con su cometido. Si por él hubiera sido, en ese momento habría tomado el teléfono y se habría comunicado con William. Pero por órdenes de la señora Elroy no podía, y aunque hubiera podido, ¿qué le diría? No tenía la menor idea de lo que estaba sucediendo, pero definitivamente no creía que pudiera ser nada bueno. El simple hecho de que la señora Elroy y los Deegan estuvieran en conferencia antes de que él entrara a la sala de estar, lo ponía en alerta inmediata. Tal vez no podía decirle nada a William, pero su orden de cuidar de ella estaba por sobre todas las demás, y no pensaba defraudarlo. Si algo no andaba bien, ya buscaría una forma de ayudar a la señorita Candy. La primavera había llegado y Candy estaba a unos cuantos días de cumplir años. Esos últimos meses sin Albert a su lado no habían sido nada fáciles. A pesar de que su almohada había perdido su aroma, o tal vez era Candy quien se había impregnado tanto de él hasta no reconocer si era el de Albert o el suyo propio, Candy seguía durmiendo en la litera de abajo. Usaba de vez en cuando la taza con su inicial, y si él hubiera dejado su pijama, estaba segura de que no se lo hubiera quitado para dormir. La verdad era que lo extrañaba. Desde que recibió su paquete con el abrigo de primavera ya no había sabido nada de él. Había decidido seguir resarciendo su vida, pero esta vez no tenía a nadie que le ayudara a sanar. Pensar que él siempre había sido la persona en quien ella se apoyaba y quien con su cariño y cuidados la había ayudado en tantas ocasiones a salir adelante. Y ahora, no solo no estaba ahí para ayudarla, sino que irónicamente era él mismo la causa de su dolor. De alguna forma, esta vez tendría que sanar sola. Todos esos meses después de su partida, se había quedado en el departamento esperando a que Albert regresara, a recibir alguna noticia de él, alguna carta, deseando a que él, como ella, la estuviera extrañando, estuviera añorando su vida juntos y decidiera que no podía seguir viviendo así. Pero nada. ¿O acaso era que todo se lo había imaginado? Había sentido el corazón de Albert palpitar tan fuerte como el de ella cuando la besaba o la acariciaba, pero ya no sabía si había sido verdad. ¿Por qué le había enviado esa nota romántica desde Roxtown? Si había sido para que regresara con Terry, entonces en realidad Albert no podía sentir lo que había escrito en la nota. Y si realmente sentía lo que escribió, entonces la única razón que se le ocurría del por qué haberla enviado desde ahí era que había sido para que ella pudiera cerrar el ciclo de su relación con Terry y avanzar, que era lo que finalmente había pasado. Pero ya no servía de nada, porque Albert nunca se había comunicado de nuevo con ella. Ese departamento lo alquilamos para vivir los dos juntos. Elegimos cortinas juntos, aunque en realidad él siempre me dejaba elegir a mí. Usábamos las mismas pijamas. Hasta compré estas tazas iguales con nuestras iniciales. Y decir que desde que lo conocí, cuando me salvó de la cascada, llegué a pensar que sería una excelente idea ir a vivir con él cuando los Deegan querían enviarme a México. De todas formas, ninguno de los dos teníamos familia, y esa noche maravillosa que pasé en la cabaña había sido como un sueño. Así ahora, todos estos años a su lado han sido como un sueño. Su presencia siempre me trajo tranquilidad, y se preocupaba tanto por mí, aun cuando era él el paciente y yo la enfermera. Me pregunto si esos besos significaron algo para él. ¿Cómo lo extraño? La primavera ha llegado. En unos cuantos días cumpliré años y este lugar es demasiado triste para vivir yo sola. Cada esquina me lo recuerda. ¿Cómo podré olvidarlo si sigo viviendo aquí, esperando a cada momento que entre por la puerta, que regrese a mí? Si Albert no está para ayudarme a sanar, él, a cuyos brazos siempre corría a refugiarme, mi hogar a dónde volver. Mi hogar se ha ido y aunque no fuera así, ¿cómo podría él ayudarme a sanar, precisamente del vacío que él mismo ha dejado con su partida? El único hogar que me queda es el de mi infancia. Tal vez sea tiempo de regresar, y tal vez ahí pueda sanar y olvidarlo. Sí, quiero volver. No quiero estar sola. Tal vez pueda encontrar un trabajo como enfermera ahí cerca y ayudarles a la señorita Pony y a la hermana Lane con los niños. El sonido de la puerta la regresó de su ensueño. ¿Quién podría estar tocando? ¿Albert? Candy se limpió las lágrimas que unos minutos antes corrían sin parar por sus mejillas y se apresuró a abrir la puerta. Nada pudo prepararla para la sorpresa que se llevó. ¿George?
Señorita Candy, he venido a buscarla. ¿A buscarme? ¿A mí? La señora Elroy la espera en la mansión. Candy se quedó muda. ¿A ella? ¿La tía abuela Elroy la llamaba a ella? Durante todo el camino, George no mencionó palabra. No sabía qué decirle. Temía que si empezaba a hablar le diría toda la verdad. Y había prometido, casi jurado, no hacerlo. Eso sin mencionar que él tampoco tenía idea de qué era lo que estaba pasando. La señora Elroy lo había dejado también a él a oscuras. Viendo a la señorita Candy por el retrovisor, no podía dejar de pensar que aún se veía triste y definitivamente mucho más delgada. Le había parecido ver sus mejillas húmedas y sus ojos rojos cuando le abrió la puerta del departamento. Y estaba seguro de que, así como su amigo, ella también sufría profundamente la separación. Una vez que llegaron a la mansión, Candy se empezó a sentir cada minuto más y más nerviosa, y sin poder aguantar más, se dirigió a George justo antes de llegar a la puerta de la sala. «George, no ha dicho ni una sola palabra hasta ahora. ¿Por qué el silencio? Se lo suplico, dígame por favor, ¿qué es lo que quiere la tía Elroy de mí?» Pero apenas Candy terminó su pregunta, la puerta frente a ellos se abrió con un estruendo y Elisa salió gritando como loca. Si eso es lo que quieres, Neil, no quiero volver a verte ni hablar contigo jamás. Candy y George se quedaron estupefactos, y cuando las miradas de Candy y Elisa se cruzaron, esta última no pudo más que seguirle gritando a ella también, impregnando sus palabras con todo su veneno. No eres más que una criada de poca clase. Vete al infierno. Cállate, Lisa. Le dijo Neil saliendo de repente del salón. Candy, me has humillado un sinfín de veces, pero de ahora en adelante no podrás escapar más de mí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué dice eso Neil? ¿Qué es lo que quiere la tía Elroy de mí?, pensaba Candy. George se quedó tan sorprendido con las palabras de Neil como lo hizo Candy. Pensaba que empezaba a comprender lo que estaba sucediendo, y si era lo que se imaginaba, él tenía que intervenir y pronto. Pero primero necesitaba asegurarse y para eso se quedaría ahí, esperando a que la señorita Candy se desocupara. Así que con su característico estoicismo, tocó la puerta una vez que Neil se marchó y lo anunció. «La señorita Candy está aquí». «¿Que entre?» Se escuchó la férrea voz desde el interior. La pobre muchacha estaba casi temblando de pies a cabeza, aunque trataba de controlarse. Así que con pasos un poco dubitativos entró a la sala y se fue acercando hasta donde estaba la tía Elroy, sentada en su silla alta, y como guardias flanqueándola a cada lado, Sarah y Raymond Ligan, mientras todos la veían con ojos de desprecio. «La tía abuela, ¿el señor y la señora Ligan están también aquí? ¿Por qué?» «Candice, es una orden del tío William que te cases con Neil. Está decidido». «¿Qué? ¿Yo casarme con Neil? ¿Pero por qué? Yo no siento absolutamente nada por él». «Con los Estados Unidos en la guerra, Neil ha dicho que se enlistará en el ejército si no consigue casarse contigo», le dijo la señora Ligan con una mezcla de desprecio y preocupación. «¡Tonterías! Neil es un cobarde. Jamás haría algo así. Está mintiendo». «¡Silencio! Tú no tienes nada que decir en este asunto. Debes obedecer y punto», gritó la tía abuela, y tomando su cara entre sus manos, tratando de controlar sus lágrimas, continuó. «Debes obedecer, ¿entiendes? De solo pensar que Neil... No podemos perderlo a él también». «Ese cobarde. ¿Cómo se atreve a aprovecharse de la muerte de Steer para conseguir lo que quiere? Estoy segura de que esa víbora nunca se atrevería a enlistarse en el ejército. Tío William, ¿realmente es esto lo que usted quiere? ¿Realmente tiene la intención de que me case con Neil? Yo prefiero morir antes de aceptarlo». Los sentimientos se le habían acumulado en la garganta. Candy no podía articular palabra. Todo eso era demasiado. Aunque Albert se había marchado, ella estaba segura de que lo amaba con todo el alma, y en el fondo aún conservaba la ilusión de verlo de nuevo algún día, así como él le había dicho en la carta que le dejó al marcharse. Pero ahora, encima de su pérdida, ¿esto? No lo podía soportar. No lo haría. «La fiesta de compromiso se llevará a cabo en 3 días, ¿está claro? Mandaremos a alguien a buscarte temprano y aquí mismo te prepararás para la ocasión. Ahora puedes irte», concluyó la tía abuela. «No servirá de nada discutir.
El tío William ha dado la orden y es obvio que ha decidido esto a favor de Neil. Parece como si en esta familia yo no le importara a nadie. Sus ojos eran tan fríos y me ordenan como si mis sentimientos y mi voluntad no contaran. Candy dio la vuelta y aún sin poder articular palabras se encaminó a la puerta. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Ella que había creído que se le habían acabado a raíz de la partida de Albert, y sin embargo ahí estaba, llorando de nuevo, con el corazón en pedazos. Después de cerrar la puerta tras de sí, estuvo a punto de perder el equilibrio y tuvo que recargar su espalda sobre ella para no caerse. Quería derrumbarse ahí mismo y echarse a llorar con todo su ser, pero no podía darles ese gusto. George no se había movido de su lugar y había podido escuchar parte del intercambio de gritos provenientes del salón. No le había costado mucho trabajo el imaginar de qué se trataba todo eso, y estaba hirviendo por dentro de que el nombre de su jefe estuviera siendo usado precisamente para una bajeza como esa. Por más que habían hecho todo lo posible para proteger a la señorita Candy de Neil, parecía que al final el joven había burlado a los guardaespaldas, y aún sin que lo hubieran dejado acercarse a ella, porque lo había intentado varias veces, a fin de cuentas se había jugado la carta perfecta para salirse con la suya. ¿Qué podía hacer él para ayudar no solo a la señorita Candy, sino obviamente también a William? Él sabía que podía llamarle o enviarle un telegrama a Lakewood, y que desde donde estaba podría solucionar el problema que se acababa de presentar. Pero él conocía los sentimientos de William, y estaba convencido que ya era tiempo de que le confesara todo a la señorita Candy. Era necesario. El problema con Neil podría solucionarse, pero la verdad era que la señorita Candy se aproximaba a una edad casadera, y Neil solo sería el primero de muchos pretendientes por llegar. Si William no hacía algo pronto, la perdería, así como él había perdido a Rosemary décadas atrás. No importaba lo que le hubiera hecho prometer o las órdenes que le hubiera dado. Esto lo ayudaría. Era por su bien. Tenía que hacerlo por el bien de su amigo. «Señorita Candy». «George, yo no soy una muñeca. No soy una negociación más. No se me puede manipular y ordenar de esa forma en contra de mis deseos y sentimientos. Nadie me trata como un ser humano. ¿Es que todos los mayores en la familia Adley son así? ¿Aún el tío abuelo William? Yo pensé que él era distinto. Él siempre me había apoyado y me había dejado decidir. ¿Por qué el cambio? ¿Acaso solo para esto me adoptó en la familia? ¿Para tener una pieza más que jugar en su tablero de ajedrez?» A George le dolía verla así, tomada de su solapa y buscando un poco de consuelo en su cercanía. Le rompía el corazón ver sus lágrimas corriendo sin piedad por sus mejillas. No podía imaginar lo que William sentiría si pudiera verla así. Y lo hizo. Por primera vez, hizo lo que nunca había hecho. Tenía que desobedecerlo. «Por favor, vaya a la villa de Lakewood. El señor William se encuentra en estos momentos en Lakewood». «¿George?», preguntó Candy sorprendida y aún con lágrimas en el rostro. «¿Quiere que la lleve a la estación?» Tal vez solo a mi departamento. Me gustaría cambiarme primero». «Por supuesto». Continuará.